Informática. Exacto. Sigo, sí. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bien, vamos a compartir primero la pantalla, ¿sí? A ver si la podemos ver todos. A ver, un segundo. A ver, vamos, esperen un segundo. Si comparto ahí, ¿lo pueden ver todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven Sí, sí, todos? está bien. Ahí te Bien, estoy viendo. Sí, bien. sí, se ven perfecto. Ah, Ok. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, porque muchas veces pasa que me deja compartir la ventana según la cantidad de personas que se han unido. Sí, también tenemos el ancho de banda con esos problemitas, así que problemita no, en realidad es un poco lo que es la reunión de Meet, ¿sí? Que nos permite Bien. un ancho de banda y por ahí es mejor si puedan anular el audio o el video para no usar tanto ancho de banda y pueden ver mejor la pantalla. Bien, como les decía Mariano anteriormente, nosotros trabajamos en informática, desarrollo social, trabajamos mucho con lo que son bases de datos, tablas, programas y lenguajes de programación de base de datos, ¿sí? Y un poco también queremos mostrarle algunas funcionalidades de Excel, ¿sí? Las más básicas a un poco más avanzadas, ¿sí? Este es un curso de Excel básico y nuestra idea es poder compartir, compartir un poco y ayudarles en su tarea diaria, ¿sí? Así que ustedes pueden ir preguntando en el chat si tienen alguna consulta. Luego también en la plataforma también pueden hacer consultas, ¿sí? Lo que necesiten, nosotros estamos para ayudarles. Lo que le vamos a mostrar ahora es un poco lo que son los ejercicios que tiene la plataforma, los vamos a resolver en pantalla para ver si ustedes tienen alguna duda, tratar de despejarlas ahora, ¿sí? Bien. Lo que estamos viendo en pantalla es un archivo de Excel, ¿sí? El libro que se conoce, se llama libro, nosotros lo conocemos como archivo, un libro de Excel. En este caso, yo en la parte superior de la pantalla ya le agregué un nombre. Nosotros siempre cuando abrimos un libro de Excel nos dice libro 1, libro 2. Cuando vamos a archivo y guardamos como, ahí ya le agregamos el nombre que nosotros queremos, ¿sí? Bien. Luego también Excel tiene, perdón, ahí está, tiene una barra de herramientas, ¿sí? Un menú de herramientas muy amplio, donde nosotros podemos ir trabajando sobre este libro, ¿sí?
y aplicando las diversas funcionalidades que tiene Excel, ¿sí? Tenemos inicio, tenemos ahí para insertar gráficos, insertar tablas dinámicas, imágenes, columnas, gráficos de columnas, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante. Cómo diseñar la página también para la hora de la impresión, ¿sí? Las fórmulas. Tenemos diversas fórmulas de texto, de lógica, financieras, ¿sí? Que podemos ir aplicando en nuestras planillas. Datos para aplicar filtros, que también vamos a ver un poco lo que son esas funciones, ¿sí? Y tenemos lo que es la hoja de Excel, ¿sí? Un libro de Excel, un archivo de Excel puede estar compuesto de una o más hojas, ¿sí? Ustedes pueden ir trabajando con la cantidad de hojas que necesiten. Por ejemplo, fíjense en mi caso, yo abrí una hoja, la hoja de ejercicio 1, ejercicio 2, otra hoja de ejemplo, ¿sí? Y ustedes pueden ir trabajando con la cantidad de hojas que necesiten, ¿sí? Dentro del libro, dentro del archivo de Excel. Bien. Vamos a ir a la primera hoja, ¿sí? Donde tenemos el primer ejercicio, donde cada hoja de Excel está compuesta de columnas, ¿sí? Y de filas. Las columnas representadas por letras, las filas representadas, ¿sí? Por números, y la intersección de una columna y una celda una columna y una fila, perdón, forma lo que se conocemos como la celda, que es el rectangulito que vemos en pantalla, ¿sí? ¿Cómo se selecciona cada celda? Me paro sobre la misma, hago un clic en el botón izquierdo del mouse y ya estamos parados sobre la celda, ¿sí? Bien. Acá yo lo que he ingresado en la celda 1, en la B1, en la C1, ¿sí? En estas celdas, he agregado diferentes valores para hacer varios ejemplos en pantalla, ¿sí? Que a ustedes les puede servir, nosotros lo usamos diariamente a esto. Lo que usamos mucho es copiar, ¿sí? La función copiar de Excel cuando hacemos planilla la utilizamos muchísimo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá ingresé en la celda 1, ingresé el valor 1, ¿sí? Yo me voy al rectangulito que se ha formado la celda, en la parte inferior hay un cuadradito negro. Si yo pongo el cursor ahí, fíjense que ya se formó una crucecita negra. Cuando se forma esa cruz, hago clic en el botón izquierdo del mouse y sin soltar ese botón, arrastro el mouse por las celdas que necesito copiar. Cuando ya seleccioné la cantidad de celdas que necesito copiar, suelto el botoncito del mouse y fíjense que lo que hizo Excel. Automáticamente me copió la celda, o sea, el valor de la primera celda en las siguientes. ¿De qué sirve muchísimo esto? Nosotros les explicamos cuando nosotros ingresamos un monto de una prestación. Tenemos 100 personas que cobran el mismo monto, ¿sí? Para no estar ingresando persona por persona el monto, ¿sí? Ingresamos la primera, copiamos y arrastramos hasta la persona número 100 el monto de la prestación, ¿sí? De que recibe. Ese es un atajo para no estar escribiendo celda por celda. En las versiones más nuevas de Excel, ya también nos ofrece un cuadradito de opciones de autorrelleno, que si nosotros hacemos clic ahí, nos dice, Excel nos pregunta, ¿qué queríamos hacer? ¿Copiar las celdas? ¿Queríamos hacer serie de relleno? ¿Queríamos copiar el formato? ¿Sí? Por ejemplo, copiar formato, ¿a qué se llama? Cuando nosotros coloreamos una celda, le aplicamos un color a la fuente, eso significa el formato, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos serie de relleno, fíjese que automáticamente Excel entiende que yo lo que quise hacer es ir llenando las celdas de forma consecutiva del 1 al 11, ¿sí? Vamos a seleccionar nuevamente, copiar. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, ingresamos un listado de personas y queremos agregarle un ID, o sea, un número único que represente a cada persona, ¿sí? Del 1 al 10, por darles un ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar sobre la primera celda donde ingresamos el 1, nuevamente nos colocamos sobre el cuadradito negro que está en el rectángulo en la parte inferior y cuando ya tenemos la cruz negra hacemos clic en el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastramos el mouse, ¿sí? Hasta la celda. Pero lo que vamos a hacer antes de soltar el botoncito del mouse, vamos a apretar la letra control, ¿sí? Del teclado, el botón control del teclado y ahora sí lo soltamos. ¿Qué es lo que hizo Excel? Ahí entendió que lo que quería hacer yo era rellenar, ¿sí? Para que cada persona tenga su número único, su ID, ¿sí? Del 1 al 10. Pero también nos vuelve a preguntar si lo queríamos rellenar o si queríamos copiar, ¿sí? Bien. Cuando ponemos también, por ejemplo, el nombre de un programa, por ejemplo, el programa Cuidadores Domiciliarios, nosotros cuando armamos una planilla de cuidadores domiciliarios, en vez de estar ingresándole a cada persona el nombre de su programa,
lo ingresamos una sola vez, seleccionamos esa celda, o sea, haciendo una sola vez clic en el botón izquierdo del mouse, nos vamos a la parte inferior de la celda, cuando nos aparece la cruz negra, hacemos clic nuevamente en el mouse, arrastramos, ¿sí? Y soltamos a la celda que queremos copiar. Entonces ese nombre de ese programa, nosotros en lugar de ingresarlo uno por uno, ya directamente nos copió toda la columna, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, acá en este ejemplo que hice Excel 2022. Si yo vuelvo a hacer el mismo paso que hice anteriormente, aprieto el botón izquierdo del mouse y arrastro, Excel automáticamente entendió que lo que quería hacer yo es ir incrementando los años, ¿sí? Consecutivamente hasta abajo. Fíjense, 2022, Excel 2023, 2024, 2025, ¿sí? Ese es un atajo que nos ofrece Excel. Si nosotros no queremos rellenar los años, sino que los queremos copiar tal cual a la celda, lo que podemos hacer en este caso es pararnos nuevamente sobre la cruz, apretamos el botón izquierdo del mouse y antes de arrastrar apretamos control en el teclado y ahora sí arrastramos. Y ahí lo que le dijimos a Excel, lo que entendió Excel es que lo copiáramos tal cual, ¿sí? Fíjense que siempre van a tener también a disposición el menú en las versiones más nuevas, ¿sí? Por ejemplo, el 2010, 2013, ¿sí? Van a tener el menú donde les pregunta qué es lo que querían hacer. O si copiarlo, tal cual. Serie de relleno, fíjense, me rellenó los años, ¿sí? Si yo vuelvo a copiar, ahí está, me lo modifica. También pasa mucho con las planillas horarias, ¿sí? Cuando hacemos las planillas horarias, en lugar de estar ingresando un día tras otro, abajo, ¿sí? La fecha hasta el 31, por ejemplo, ingresamos un solo día, vamos nuevamente a la crucecita negra, apretamos el botón izquierdo del mouse y arrastramos, y ahora Excel automáticamente nos va completando, ¿sí? Día por día, ¿sí? Para esa planilla que vamos a configurar. Ahora, si nosotros necesitamos que se copie solamente la fecha, ¿sí? Pero que no se vayan incrementando los días, sino que se copie tal cual, nos paramos y hacemos como hicimos anteriormente. Apretamos control en el teclado, botón izquierdo del mouse y arrastramos, y ahora lo que hace Excel es copiarnos las celdas tal cual. Estos son atajos que nos sirven muchísimo, nosotros nos sirven mucho porque trabajamos con base de datos, ¿sí? De 100, 200, 1000 personas, y nos sirve muchísimo utilizar estas funciones y otros atajos del teclado, ¿sí? Para no tener que trabajar el doble o el triple o hacer 10 veces lo que podemos hacer en 2 segundos, que por ahí nos pueden llevar horas a hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a pasar al ejercicio 2, que acá lo que tenemos es una tabla, pero fíjense lo que es esta tabla, está desconfigurada, no se entiende, ¿sí? Muchas veces nos pasa que nosotros cuando nos mandan una tabla, la persona que la hizo no la configuró y nos la manda tal cual y nosotros no entendemos nada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ahí un poco configurarla. Lo primero que le vamos a enseñar, o sea, enseñar no, sino recomendar, es que entre la columna, el nombre de la columna y el 1, hay un botoncito gris. Si nosotros apretamos una vez, hacemos clic en el botón izquierdo del mouse una vez, fíjense que lo que nos permite ese botoncito es seleccionar todo el contenido de la hoja, ¿sí? Desde la fila 1 hasta la 10.000 y de la A hasta la A, no sé cuántos ya tiene, cuántas columnas tiene Excel ya preconfigurada en esta versión. Bien, y lo que vamos a hacer una vez que seleccionamos todo es pararnos entre la columna A y la B en la línea divisoria y fíjense que ya se puso en negro el cursor como una crucecita. Y si yo hago clic 2 veces en el botón izquierdo del mouse, lo vamos a hacer. Fíjense que automáticamente me autoajustó la columna, ¿sí? Al texto. O sea que nosotros ya podemos ver un poco más claramente de qué se trata, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, con la ayuda de Martín, vamos a ir un poco configurando esta tabla para que se entienda, ¿sí? Vamos a ver cómo se configura una tabla para que se entienda un poco más. Bien, fíjense que este ejercicio que está haciendo Diego ahora, ustedes lo tienen como práctica también, y está un video explicativo. Yo voy leyendo rápidamente más o menos las consignas que vamos a ir haciéndole a la tabla para ver cómo nos queda después la tabla. El ejercicio, bueno, tiene unos enunciados, unos 9 enunciados, que lo primero que hice es hacer que los encabezados de la tabla y el título estén en negrita y dar formato y autoajustarlos. Eso es lo que va a hacer Diego ahora.
Bien, nos vamos a parar sobre la primera celda que contiene el título, ¿sí? Fíjense que lo que no vamos a copiar, acá vamos a seleccionar. ¿Cómo se seleccionan varias celdas? ¿Sí? Nos paramos sobre la primera, fíjense que el cursor está como con una crucecita blanca, hacemos clic en el botón izquierdo del mouse y vamos arrastrando por las celdas que necesitamos seleccionar. Una vez que seleccionamos la última, soltamos el botón del mouse y fíjense que ya quedó seleccionado. Entonces ahí ya podemos empezar a trabajar y aplicar los formatos que nos decía Martín. Por ejemplo, ir a la barra de herramientas, donde tenemos una N acá que significa negrita, lo apretamos una vez y ya le aplicamos negrita así al texto, ¿sí? También lo que podemos hacer acá es centrar el texto, ¿sí? Nos vamos a la barra acá donde tenemos la alineación y vamos a centrar los textos y ajustar texto como nos decía Martín. Bien. Perfecto. Otro de los enunciados también dice agregar un borde, le vamos a dar un borde a esta tabla, un borde sólido en todo el exterior y en el interior le vamos a dar un borde punteado. Bien. Vamos a volver a seleccionar, entonces estamos parados en la primera celda, ¿sí? El nombre. Vamos a hacer clic en el botón izquierdo del mouse y lo vamos a arrastrar seleccionando todos los datos que nosotros queremos transformar en tabla. Vamos a hacer clic. En algunas de las versiones más nuevas ya tenemos, la mayoría de las versiones ya tenemos en la barra, ¿sí? Lo que son los bordes y los sombreados y los colores. Para los que tengan versiones más viejas de Excel, se tienen que ir a hacer clic en el botón derecho y a formato de celdas. Y en formato de celda nos vamos a ir a bordes. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un contorno, ¿sí? Vamos a seleccionar un estilo primero, ¿sí? El estilo un contorno grueso y lo vamos a poner como contorno, ¿sí? Después vamos a ir al interior, ¿sí? Y al interior le vamos a aplicarle una línea punteada en el estilo, ¿sí? Para que quede una línea punteada y vamos a seleccionar aceptar. Fíjense que ahora lo que hizo Excel, directamente ya tenemos lista un poco el interior de la tabla y resaltado los bordes externos, ¿sí? Perfecto. Hay otro de los enunciados, también dice, fíjense en el título donde dice calificaciones de los estudiantes, y ahí lo que vamos a hacer es combinar celdas para que quede centrado más o menos al mismo largo que tiene la tabla entera, digamos. Bien. ¿Cómo combinamos celda? Vamos a seleccionar la celda que queremos combinar. Apretamos el botón izquierdo del mouse y lo vamos arrastrando por todas las celdas que vamos a combinar. O sea, combinar significa que vamos a hacer de un grupo de celdas una sola. Y nos vamos a ir al menú donde dice combinar y centrar. Apretamos una vez y fíjense que lo que hizo, me convirtió todas las celdas de la B a la G en una sola, ¿sí? Y me centró el título calificación de estudiantes. Perfecto. Después otro de los enunciados también dice que vamos a colorear estos títulos y estos subtítulos. Bien. Vamos a seleccionar esta gran celda que hicimos del título y vamos a, sin soltar el botón izquierdo del mouse, también seleccionamos los subtítulos, le vamos a aplicar un color celeste, nos vamos a ir a la barra donde tenemos fuentes, barra de herramientas fuentes, y le vamos a seleccionar el color celeste, ¿sí? Eso también lo encuentran haciendo clic en el botón derecho del mouse, el color de fuente, ¿sí? Por las dudas que algunos tengan las versiones más antiguas de Excel, ¿sí? Bien, otro también de los enunciados dice que hay que cambiar la fuente, el estilo de fuente de este texto a Georgia y aumentarle el tamaño al número 15. Bien, vamos a seleccionar la celda del título, nos vamos a ir a fuente, fíjense que hay un nombre de fuente, en este caso es Calibri, le vamos a poner Georgia, ¿sí? Y vamos a apretar Enter, ya me cambió el estilo de fuente y le vamos a agregar otro tamaño de fuente, que es el 15 en este caso, y vamos a apretar Enter, y fíjense que el título ya quedó configurado, ¿sí? Ya quedó más grande, más entendible, ¿sí? Presentando la tabla. Bien. Bien. Después tenés otro que dice, vamos a eliminar las líneas de la cuadrícula, todo lo que esté fuera de este cuadro, estas líneas de cuadrícula que están en blanco, las vamos a dejar en blanco, directamente todo en blanco para que se resalte solamente el cuadro. Bien. En el menú de herramientas nos vamos a ir a vista, a la solapa vista, ¿sí? Y fíjese que acá hay un check, ¿sí? Un cuadradito donde tenemos línea de cuadrícula, que es la línea de cuadrícula tradicional de cada hoja de Excel. Si nosotros hacemos clic y le sacamos el check,
Excel va a entender que lo que queremos resaltar es solamente la tabla. Fíjense, la tabla quedó con los bordes como lo configuramos anteriormente, pero todo el resto alrededor de la tabla quedó en blanco, ¿sí? Esto sirve mucho para resaltar, ¿sí? A la tabla, ¿sí? Que se vea solamente la tabla en este caso y no desviemos la atención de lo que estamos haciendo. ¿El otro, Martín? Perfecto. Ahora vamos a arrancar con un poquito más complejo. En la parte vamos a usar un formato condicional. Ahí Diego les va a mostrar qué es lo que es un formato condicional. Estas unas barras de colores para poder ver mejor los datos. Bien, nos vamos a ir a la solapa de inicio, donde tenemos formato condicional. Pero antes lo primero que voy a hacer, voy a seleccionar el contenido de la tabla, un poquito así. Seleccionamos todo el contenido y lo vamos a alinear centralmente, ¿sí? Para que se entienda un poco más acá, porque si no las letras de los nombres estaban muy escondidas y los números. Bien, vamos a ir a la calificación de matemática. Vamos a seleccionar la primera calificación, apretamos el botón izquierdo del mouse, nos vamos hasta el último y ahora nos vamos a ir a formato condicional. Vamos a hacer clic en formato condicional y vamos a buscar lo que se llaman barras de datos. Fíjense que cuando me paro en barra de datos y recorro los rellenos degradados, Excel me va mostrando una vista previa de cómo va a quedar ese informe, ¿sí? Esa columna. Vamos a seleccionar el color rojo, vamos a hacer clic y fíjense ¿qué es lo que me muestra Excel acá? Le agregó una barra, ¿sí? A cada una de las celdas, ¿sí? A cada una de las notas, donde a simple vista, ¿qué nos ayuda esto? A saber cuáles son las notas más altas, ¿sí? Que tienen la barra más completa, las notas más bajas. Bueno, con Martín, Gustavo, que somos la gente que está en el área de monitoreo dentro de nuestra dirección, utilizamos muchísimo esta funcionalidad porque es previo a hacer un gráfico. Tenemos la tabla, aplicamos esto para saber, por ejemplo, cuáles son los departamentos que tienen más prestaciones de determinado programa, ¿sí? Para tener una vista previa rápida, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjese que si yo esta columna con las notas, sí, voy chequeando número por número, pero más agradable a la vista o más rápido, cuando se trabaja con muchas tablas, como en nuestro caso, es utilizar estos formatos y ya a simple vista sabemos cuáles son las notas más bajas y las notas más altas, ¿sí? Bien. Perfecto. Otro de los enunciados es esto mismo que acaban de ver, pero ¿cómo lo podemos hacer con dos colores? ¿Cómo podemos hacer? El valor más bajo lo vamos a pintar en rojo y el valor más alto en verde. Bien. Vamos a tomar las calificaciones de lectura, ¿sí? Vamos a seleccionar la primera celda, arrastramos hasta abajo, seleccionando todas las notas. Vamos a ir a formato condicional y vamos a aplicar una nueva regla en este caso, ¿sí? Van a ir a nueva regla, ¿sí? Recuerden eso, nueva regla. Esto lo vamos a dejar así tal cual está, pues lo vamos a aplicar el formato a todas las celdas según sus valores, ¿sí? Aplicar el formato, ¿sí? A todas las celdas. Como nos decía Martín, vamos a seleccionar una escala de 2 colores, ¿sí? Fíjense que podemos elegir más de 2 colores, 3 colores, una barra de datos como vimos anteriormente, o un conjunto de iconos también se pueden trabajar. Pero en este caso nos pide una escala de 2 colores, ¿sí? Y nos dice qué es lo que vamos a ver, qué tipo. En este caso ya está automáticamente el valor más bajo. Acá podríamos tomar un número, o un porcentaje, ¿sí? O una fórmula. En este caso vamos a tomar el valor más bajo y al valor más bajo le vamos a aplicar un color rojo. ¿Sí? Y fíjese que al valor más alto, que ya está previamente configurado, le vamos a aplicar un color verde. ¿Sí? Y le damos a aceptar. ¿Qué me hizo Excel? Fíjense lo que hizo en la columna fue aplicarle al valor más bajo y a simple vista, fíjense que recién lo vimos así, no entendíamos. Teníamos que buscar el número más bajo. Acá Excel directamente nos dice el que está más rojo es el más bajo, que es 43. ¿Sí? Y a simple vista podemos ver que el que está más verde, ¿sí? Es el 95, que son los datos más altos, después el 90, ¿sí? Fíjense cómo nos ayuda Excel con esta funcionalidad a ver cuáles son las que están más cerca del valor más bajo, el valor más bajo, y las que están más cerca del valor más alto, ¿sí? Y el valor más alto. Fíjense cómo cambió la tabla desde que la empezamos a ver hasta ahora, ¿sí? Desde el principio hasta que la configuramos con todas las herramientas que tiene Excel. Bien, vamos a ir a otro ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a ver un poco lo que son las fórmulas, ¿sí? Las planillas de cálculo de Excel tienen configuradas diferentes fórmulas
y nos permiten también hacer operaciones matemáticas, las operaciones básicas de suma, multiplicación, división y resta, ¿sí? Las vamos a aplicar acá en cada celda. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una tabla, nuevamente, ¿sí? Con artículos de librería, la cantidad que se vendió de cada artículo, el precio unitario de cada artículo, y necesitamos sacar el subtotal de lo que resulte de la cantidad vendida por el precio unitario, a ese subtotal aplicarle el 21% del IVA y luego, el total que se compone del subtotal más el IVA, ¿sí? Suena un poco largo, pero lo van a ver que con Excel lo podemos resolver en unos minutos. Bien. Lo primero, cuando vamos a insertar un dato en una celda, hacemos doble clic en el botón izquierdo del mouse, ya está el cursor listo, y para que Excel entienda que nosotros vamos a aplicar una fórmula, una función, siempre colocamos el signo igual. Una vez que colocamos el signo igual, Excel ya reconoce que vamos a ingresar una fórmula o una función. ¿Qué podríamos hacer acá? Un cálculo rápido, ¿sí? Se nos ocurre decir, bueno, si tenemos 10 por 52, lo multiplicamos, ¿sí? Ingresamos 10 por 52 y lo multiplicamos. Fíjense, antes de seguir, que lo que coloqué como signo de multiplicación es el asterisco, ¿sí? Que es lo que Excel reconoce como signo de multiplicación. Si usted pone una X, no lo reconoce, ¿sí? Siempre es el asterisco. Pongo 10 por 52, apretamos Enter y fíjese que Excel me sacó la cuenta, ¿sí? Lo podría utilizar a esto, ya listo, me sacó la cuenta, pero ¿qué pasa? Si yo introduzco algún cambio, por ejemplo, la cantidad vendida en lugar de 10, se vendieron 100 y apretamos Enter, fíjense que en el subtotal no cambió nada, porque Excel lo que me reconoce es la cuenta que yo hice previamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que recomendamos nosotros cuando utilizamos fórmulas, ¿sí? O operaciones matemáticas, es ingresar el igual, ingresar la primera celda que vamos a utilizar, no importa el valor que contenga esa celda, ¿sí? Seleccionamos la celda, multiplicamos por la segunda celda donde está el segundo valor y ahora sí le damos Enter, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo la cantidad vendida en lugar de 100 yo me había equivocado y eran 10 y pongo 10 y apretamos Enter, fíjense que automáticamente Excel me cambió el resultado, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve esto? Pues que cada vez que ustedes introduzcan un nuevo valor, Excel automáticamente lo va a cambiar, ¿sí? Nos va a sacar la cuenta. Por eso recomendamos siempre trabajar con las celdas, ¿sí? Y no sacar la cuenta así de poner igual 10 por 520, ¿sí? Sino lo que contiene la celda C4 por lo que contiene la D4. Y acá vamos a aplicar lo que vimos en el primer ejercicio, que es copiar. Fíjense que si yo me paro sobre la celda y voy nuevamente a la parte inferior, me muestra la crucecita negra, ¿sí? Si quieren lo agrandamos un poquito esto, para que lo puedan ver mejor. Ahí está mejor. ¿Sí? Bien. Vemos una crucecita negra, hacemos clic en el botón izquierdo del mouse y lo arrastramos, ¿sí? Fíjense que cuando lo arrastro al mouse, suelto, y fíjense que lo que hizo Excel, me sacó la cuenta de todos los subtotales de todos los artículos vendidos, ¿sí? Fíjense que si yo hago doble clic sobre esta celda, ¿qué hizo Excel? Me multiplicó C7 por D7, ¿sí? Perdón, ahí Enter, ahí está. Fíjense que si hago clic acá, me multiplicó C6 por D6, ¿sí? Me fue sacando la cuenta de todo. ¿Qué es lo que hizo Excel acá? Como hicimos en el primer ejercicio, acá lo que copió fue la fórmula que utilizamos, ¿sí? En la primera celda, la copió para todos, ¿sí? Adecuado a cada una de las celdas, ¿sí? Bien. Lo que tenemos que calcular ahora es el IVA. Nos vamos a parar sobre la primera celda. Nuevamente, hacemos doble clic para ingresar datos. Vamos a ingresar el igual. Y lo que vamos a hacer ahora que nos pide Excel, el ejercicio es que a este subtotal le apliquemos, ¿sí? El 21%. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos la celda a la que le vamos a aplicar el 21%, multiplicamos por 21 y dividimos por 100. Recuerden siempre que seleccionemos la celda, ¿sí? No el valor, no pongamos 5200 acá porque nos va a sacar la cuenta, pero después si introducimos un cambio acá, no lo va a reconocer. Y apretamos Enter. Fíjense que automáticamente ya me sacó la cuenta, me sacó el 21% de este subtotal. Y lo que vamos a hacer ahora es, nuevamente, pararnos en el extremo inferior,
Apretar el botón izquierdo del mouse, arrastrar y copiar hasta abajo y obtenemos, ¿sí?, el 21% de cada uno de los subtotales, ¿sí?, el 21% correspondiente. Bien, y ahora nos pide el total. ¿Cómo obtenemos ese total? Sumando el subtotal más el IVA. Entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a apretar el signo igual. Vamos a tomar la celda donde está el subtotal, que es la de 4, y le vamos a sumar el IVA, ¿sí?, que está en la celda F4. ¿Sí? Y vamos a apretar Enter. Fíjense que ya automáticamente me sacó la cuenta, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer nuevamente es pararnos en la celda, en la parte inferior, apretamos el botón izquierdo del mouse, arrastramos el mouse por la celda que queremos copiar, en este caso el formato, o sea, la fórmula, y soltamos. Y fíjense que acá me sacó, por ejemplo, la cuenta de E7, o sea, el subtotal de E7 más el IVA, ¿sí? Esto es cuestión de práctica para los que no lo han utilizado, los que lo utilizan poco. Es cuestión de familiarizarse. Les sirve mucho después para los siguientes módulos de facturación o nosotros lo utilizamos muchísimo en nuestra área con lo que son las liquidaciones, ¿sí?, de subsidios, de prestaciones, o para sacar cálculo de algunos programas, ¿sí?, de algunos efectores del Estado, de desarrollo social, perdón. Bien. Y vamos a ir al ejemplo 4. El ejemplo 4 también lo vamos a agrandar un poquito. Vamos a ir a la hoja, al zoom. Esta la vamos a agrandar un poco. Bien. Bien, ahí está. ¿Qué nos pide este ejercicio? Queremos saber la incidencia. Tenemos acá una serie de cursos cortos, ¿sí?, de preinscriptos. Lo que vamos a hacer, lo vamos a seleccionar primero como hicimos en los ejercicios anteriores y darles un sombreado, en este caso un color verde, para que se sepa cuál es el título de la tabla. Tenemos preinscriptos en cursos cortos, ¿sí? Estos son los diferentes cursos. Después tenemos la cantidad de inscriptos en cada curso, ¿sí? Y queremos saber cuál es la incidencia, o sea, cuál es el porcentaje de incidencia de cada uno de los inscriptos de este curso, de la cantidad de estos cursos sobre el total. ¿Cómo sería eso? Sería una regla de 3 simple. Lo primero que tenemos que sacar acá es usar la función suma. Nos vamos a parar en esta celda de acá abajo, vamos a hacer doble clic, vamos a ingresar el signo igual y vamos a poner suma. Vamos a empezar a escribir suma y fíjense que automáticamente ya me mostró las funciones que podemos utilizar. Vamos a utilizar suma. ¿Cómo ingresamos? Haciendo doble clic en el botón izquierdo del mouse. Suma. Y ahora me dice, bueno, dame las celdas que querés sumar, ¿sí? O el rango de celdas. ¿Cómo seleccionamos un rango de celdas para sumar? Me paro en la primera, hago clic en el botón izquierdo del mouse, lo mantengo apretado y lo voy arrastrando, ¿sí?, por las diferentes celdas. Vamos bajando. Cuando llegamos a la última, soltamos el botón izquierdo del mouse. Fíjense que acá me muestra C6 hasta C18. Significa esto, de la celda C6 hasta la C18 vamos a sumar. Si yo aprieto Enter ahora, directamente me sacó la cuenta, ¿sí? Me dice que el total son 2.477. Y yo lo que quiero saber, ¿cuánto representa así del total? Perdón, ahí está. ¿Cuánto representa 197 sobre el total? ¿Qué porcentaje representa? ¿Sí? Sobre el total de inscriptos. ¿Cómo vamos a sacar esa cuenta? Es una regla de 3 simples. Vamos a hacer clic en la primera celda, vamos a ingresar el igual y vamos a empezar a sacar la cuenta. ¿Cómo se saca esa cuenta? Tomamos el valor de la celda, que sería 197, la celda C6, la multiplicamos por 100 y dividimos. Este es el signo dividir, perdón que no les explique, la barra, ¿sí? Es el signo dividir en Excel. Lo dividimos por el contenido de la celda C19, que es 2.477. Si apretamos Enter, fíjense que ya me sacó la cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a copiar entonces. Vamos a hacer como hicimos en los ejercicios anteriores. Nos paramos en la celda, vamos a la cruz negra, copiamos, apretamos el botón izquierdo del mouse y arrastramos hasta abajo y copiamos. ¿Y qué pasó? Me tiró un error. ¿Por qué?
Vamos a ver en las siguientes celdas, vamos a hacer doble clic en alguna de ellas, y me dice que hizo lo que yo le pedí. O sea, tomó el contenido de la celda C9, la multiplicó por 100, pero la dividió por C22. ¿Por qué? Porque Excel siguió tomando para abajo la celda C19, C21, C22, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, en esta, ¿sí? Acá, en lugar de dividir por la celda C19, dividió por la C22, me está mostrando por qué celda dividió, ¿sí? ¿Qué hacemos para decirle a Excel? No, mirá, quiero que dividas siempre por la misma celda, por la celda donde está el total. Quiero que siempre multipliques la celda, ¿sí? Donde está el número, la multipliques por 100 y la dividas siempre por el mismo total. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos nuevamente a la celda donde pusimos la fórmula original y le vamos a agregar un signo peso adelante de la letra y un signo peso entre la letra y el número, ¿sí? A la celda C19. ¿Qué significa esto? Cuando ponemos el signo peso acá y acá en el medio, significa que vamos a fijar esa celda y siempre vamos a dividir por la misma, ¿sí? Por esa celda. No importa el valor que tenga. Y vamos a apretar Enter. Fíjese, me volvió a dar el mismo resultado. Pero si ahora yo copio, o sea, hago clic en el botón izquierdo del mouse y arrastro para abajo, suelto, y ahora sí me sacó la cuenta. Y si yo me voy a la última celda, me dice que agarró el contenido de la celda C18, lo multiplicó por 100, pero fíjese, siempre dividió por la celda C19, ¿sí? La tomó como un valor absoluto. Fíjese, siempre dividió por la celda C19. Así se fija un valor siempre cuando ustedes necesiten trabajar, ya sea dividir por siempre por el mismo valor, multiplicar siempre por el mismo valor de esa celda, ¿sí? De una única celda, etc. Vamos a seleccionar los valores de todas estas columnas, de toda la columna, y le vamos a dar un formato, ¿sí? Vamos acá a formato, y le vamos a dar un formato de número, ¿sí? Para que quede ya representado con 2 decimales y no quede un número tan grande, ¿sí? Y así sacamos el porcentaje de incidencia, ¿sí? Este curso, por ejemplo, la cantidad de inscriptos tiene un porcentaje de incidencia del 7,95% sobre el total de inscriptos, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí ustedes pueden ir aplicando diversos filtros para saber cuáles son los, como vimos anteriormente, ¿sí? Con el formato condicional, cuáles son los cursos que tienen más inscritos, cuáles son los que tienen menos, etcétera. Bien, esos serían algunos de los ejemplos que hay en la plataforma, algunos de los ejercicios que tienen que hacer. Espero que les haya servido un poco de ayuda lo que les acabamos de mostrar en pantalla. Igualmente tienen en cada uno de los ejercicios que están en la plataforma un video explicativo también para poder ir haciéndolo a la par del video, ¿sí? Pero cualquier duda no duden en consultar. Si tienen alguna consulta, no hay problema. Muchas gracias. Perfecto, gracias Diego. Bueno, como les decía ahí, Diego, esta clase también va a estar, como la estamos grabando, también va a estar en el Meet. También va a estar este Meet, también va a estar ahí en el foro para que la puedan ver. Tienen un chat también donde nos pueden dejar sus consultas sobre estos ejercicios. Y ya están abiertos también los mismos ejercicios que acaban de ver. También tienen sus propios videos. Así que nos pueden ir haciendo cualquier consulta, nos los van consultando ahí por la plataforma de Moodle. No sé, Marian, si ¿tenés algo más? No, 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 en absoluto. Bueno, acá damos por cerrada este, esta, esta clase bien express y así full rápida. Lo van a tener acceso digamos, en la plataforma en un rato para poder repasarlo. Y bueno, le damos la bienvenida a este nuevo formato de tener clases. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Sí, estaba leyendo que dice que van a colgar la clase en el canal de YouTube. ¿Cómo lo buscamos? ¿Como programa de capacitación? ¿Y así nos aparece en YouTube? Sí, si no dentro del aula. Dentro del aula. Es más, esto también estamos Claro, sí, no el grabando. link, pero si yo quiero suscribirme al programa, Sí, al sí, claro, canal. claro, te llega así. Ya se han suscrito algunos, te llega así. Ah, Pero programa, lo vamos perfecto. ¿qué pasa? Si uno lo manda por email, está bloqueando todos los emails, todas las cuestiones masivas, Google la bloquea. Entonces bloquea que mandan los emails de entrada y de salida. Entonces lo mejor es poner todo en el aula.
Entonces, ustedes entran al aula periódicamente con el usuario y la contraseña, si tienen un problema escriban, y entonces ahí van a encontrar. Entonces, por ejemplo, la de los otros grupos ya está colgada. Sí, entonces en YouTube. El que no, si no pueden entrar a YouTube, avisen a ver si también la podemos colgar de otra manera, porque a veces los servidores de la, digamos, digamos, la red de gobierno no deja entrar. Entonces también, pero el YouTube sirve para verlos del teléfono, más tranquilo. Claro, claro, por eso te preguntaba, Sí, sí, sí. sí, hay el canal, ya hay un canal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ustedes cuando aprietan el link, ahí sale el video, todo eso, y van al canal. ¿Eh? Listo, muchas gracias. No, por favor. Buenísimo. Muchas gracias a todos.